Bien, buenas noches y bienvenidos a la sesión número 13 de Serie por pares de la asignatura de farmacología humana. Am, Penúltima semana de teorías. Aquí vamos a ver un poco acerca de antimicrobianos. Esto de aquí, cuatro. Am, Comúnmente este tema lo podemos llamar antiparasitarios. Es de gran interés para nosotros porque, bueno, hablamos de bacterias, también vamos a hablar de virus, pero principalmente las bacterias como que son el foco o lo principal, ¿no? Sin embargo, no hay que dejar de lado a lo que serían los parásitos como tal. Esta es una vista general acerca de los mecanismos de acción. Aquí para esta clase van a ver un montón de fármacos como tal. Entonces, primordialmente los he ordenado según su foco, por ejemplo, los amebicidas o antiamebianos, y luego vamos a hablar acerca de los antimaláricos. Y sí, tenemos flashcard y tabla de resumen. Entonces, primero que nada, cuando hablamos de paludismo, estamos hablando de malaria. Entonces, si estamos hablando de malaria, Plasmodium, Plasmodium falciparum, Vivax, Vale, y todo este grupo. Entonces, antipalúdicos, uy, qué felino. ¿Ven? Antipalúdicos inhiben la síntesis de ADN, la mayoría, es decir, no todos, no el 100%. Luego de esto tenemos otros fármacos, lo habrán escuchado por allí algunos, la ivermectina, permetrina, tal vez no mucho, el albendazol o los benzimendazoles. Estos de aquí son importantes, les van a preguntar, siempre viene una pregunta de esto. Entonces, para no complicarnos mucho, permectina básicamente va a actuar a nivel de la membrana, el praziquantel a nivel de la membrana también, canales de calcio, artesonato, que sí lo vamos a ver a detalle. Básicamente aquí nos explica todo. Radicales libres que dañan el grupo M de las proteínas. La primaquina, la primaquina la tenemos aquí, oxida las membranas celulares. Aquí tenemos a la primaquina. Luego tenemos al metronidazol, que lo van a escuchar como tratamiento para algunas enfermedades, como la pseudocolitis membranosa. Entonces, el metronidazol, a pesar de estar en el espectro de los antiparasitarios, forma parte del espectro antimicrobiano, entonces. También se usa para algunas bacterias en general. Ojo que aquí estamos enfocándonos, nos vamos a enfocar principalmente en protozoarios y en el Mintos, principalmente. Bueno, seguimos con esto. Entonces, el metronidazol, nitazoxanida, inhiben el PFOR, el piruvato, ferredoxina, oxioreductasa que interviene aquí, piruvato acetaldehído. Y la producción de energía. Entonces, ya estamos viendo que estamos afectando membranas, estamos afectando la energía. El albendazol, por ejemplo, altera los microtúbulos citoplasma y la captación de glucosa, estructura celular, entonces, es a nivel metabólico y estructural. Luego, algo más que resaltar por esta parte, no mucho, pero si ya vieron más que nada aquí, van a ser cuál el mecanismo principal, agotar la energía o listar propiamente la célula. Aquí vamos a hablar un poco de mecanismos de acción, pero esto ya es digamos, más enfocado a a la malaria. Por ejemplo, picadura del mosquito, esporozoito. No vamos a revisar toda la parasitología completa porque es bastante extensa y ya la hemos llevado en cuarto ciclo. Pero aquí tenemos los esporozoitos que básicamente van a adherirse o, digamos, van a situarse en el parénquima hepático. Entonces, la primaquina, aquí tenemos el esporozoito. Este de aquí este esporozoito se debería transformar en un esquizón tisular, pero la primaquina está aquí al medio.
y digamos es la que se va a encargar en ese específico momento. Ahora te dirás, en ese específico momento, ¿por qué? ¿O por qué no en todo momento? Pues es que hay fases del ciclo del esporzoito, del esquizonte, merozoitos, los gametocitos y todo ello. Entonces, para cada uno de estos estadios hay un diferente fármaco, algunos pueden cubrir dos estadios, pero por ahí nos vamos dando cuenta que es una terapia más o menos combinada. Entonces, esquizonte tisular, la esquizogonia exoeritrocítica, que también se hace mención, es decir, que esta esquizogonia hace un ciclo fuera del eritrocito, y que lo estamos viendo. Aquí tenemos los merozoitos, básicamente un montón chiquititos. Y básicamente luego van a viajar en los glóbulos rojos, se van a convertir en trofosfoitos y básicamente en escosigonias eritrocíticas. Aquí ya el ciclo es dentro del eritrocito. Y como tal, los merozoitos nuevamente que se van a disgregar, que se van a liberar en el torrente sanguíneo, van a infectar nuevamente a más glóbulos rojos. Y aquí a quien tenemos cloroquina, quinina, mefloquina y otros fármacos. Entonces, por ahí ya sabemos más o menos dónde puede actuar, dónde no. Y bueno, avanzando con esto tenemos los antiamebianos como tal. Tenemos cloroquina, quinina, mefloquina, amodiaquina, todos los que terminan en quina o ina. Básicamente son similares entre ellos. Y lo que nos interesa saber de esto es que son fármacos esquin, esquizon pesticidas, sí, un poco complicado de pronunciar. Es decir, van a matar esquizontes. ¿Dónde lo teníamos aquí? ¿Dónde tenemos los esquizontes? Por aquí. Porque trofosfoitas, esquizontes. Bueno, a los que matan a los parásitos palúcidos, los eritrocitos. Paludismo, malaria. Ahora, ¿cuál va a ser su mecanismo de acción? Hemopolimerasa, enzima que en condiciones normales degrada el grupo hemo. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, si nosotros estamos hablando como tal de una acumulación de cierta sustancia, proteína y lo que queramos ver, ya debemos ir pensando, ¿por qué es que esta acumulación va a ser mala? Porque mayormente si algo no se degrada puede llegar a ser tóxico. Y aquí lo vemos, moléculas tóxicas del grupo M se acumulan y matan al parásito. Sencillamente ya sabemos qué es lo que está haciendo, cómo lo hace. Bien. Formas de administración o vías oral, intravenosa. Ahora les puse por ahí una pregunta, pero básicamente se habla que bueno, como dato, un 5%, digamos, de prevalencia o digamos un 5% en cuantificación de los parásitos, de estos parásitos, puede hablarse de un paludismo grave, asociado también a una sintomatología que va de acuerdo a esto. Entonces, de esta manera, se concentra en los eritrocitos parasitados. Entonces, nosotros tenemos que entender que estos esquizontes que vemos aquí están dentro del eritrocito. Entonces, este fármaco va a afectar al eritrocito y a los parásitos que tenga dentro. Importante, no se olviden. No es que esta, este plasmodium vaya a estar libre por allí y la cloroquina vaya a actuar. Bueno. Continuando, sí sé que hay muchos patrones de resistencia, dependiendo de la zona y demás. Por ahí les incluí en la tablita un poco de esto, pero cloroquina y mefloquina se pueden emplear para la profilaxis. Quimioprofilaxis le dicen. Entonces, digamos, no hay resistencia que se procede a hacer con sospecha de malaria no confirmada o, digamos, muy probable, se le administra estos dos fármacos. Este de aquí más este de aquí, juntos. Y bueno,
También por allí les pueden preguntar cuál de estas se usa en enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, el lupus. Hay un montón de preguntas en bueno, no un montón, las que estaba revisando en el MIR que hablan de lupus y de la cloroquina, efectos adversos y demás, para tenerlo en cuenta. Bueno, efectos adversos son pocos, son mínimos, como quimioprofilaxis. ¿Y por qué? ¿Y por qué un tratamiento habitual o es más? Porque quimioprofilaxis no son unas dosis grandes o concentradas. Son más que nada como una medida preventiva posible. Una vez confirmado esto, se aumentan las dosis. Entonces, dosis más elevadas para tratar episodios agudos pueden causar alteraciones gastrointestinales, mareos y anomalías auditivas. Tenemos un poco. Y en dosis altas, arritmias e hipotensión. Entonces, ya vamos enfrascando, catalogando lo que sería quimioprofilaxis, dosis más elevadas en cuadros agudos y dosis altas, arritmias e hipotensión. El tratamiento para Plasmodium falciparum consiste en la quinina, asocia antibióticos como doxiciclina, clindamicina, pirimetamina y sulfadoxina. Lo importante que tienen que saber aquí es principalmente estos dos primeros, al menos por memoria, porque son nombres más simples y que ya han revisado doxiciclina, clindamicina y demás. Pero esto es para el falciparum, más que nada ello. Ahora, aquí, otra tablita, esta es la que ya habíamos visto, y aquí tenemos otra flashcard. Nos dice que la clase terapéutica es un antipalúdico, ya lo sabíamos. La clase farmacológica, pues, no es tan relevante, para serles sinceros, pero, como ya les había dicho, unión al ADN del plasmodio, inhibición de la replicación y transcripción durante la esquizogonia eritrocitaria. Ahí tenemos, digamos, el mecanismo de acción también. Luego de esto, tenemos que el tratamiento del paludismo, el uso clínico, en este caso, estamos, em, estamos hablando de lo que sería la quinina. Es aquí, la quinina, es tratamiento del paludismo resistente a cloroquina. Consideraciones especiales, combinación con doxiciclina u otro fármaco, similar a lo que ya habíamos visto. Efectos adversos pueden ser cólicos, diarreas, vómitos, sinconismo. Y en las interacciones, pues tengan en cuenta la cimetidina y la rifampicina. La cimetidina lo inhibe y la rifampicina induce su metabolismo. ¿Qué más debemos saber? Puede potenciar los efectos de los bloqueantes neuromusculares, aumenta las hemorragias con la warfarina. Ustedes dirán, ¿hemorragias? Sí, puede aumentar las hemorragias. ¿Qué más? Potenciar los efectos hemolíticos y neurotóxicos de fármacos parecidos. Entonces, si les ponen warfarina, bloqueantes neuromusculares, hemolíticos y demás, ténganlo en cuenta. Aquí. Y bueno, aquí vamos a hablar ya, o esta gráfica ya para entender un poco más. Primero que nada, busquemos el número uno. ¿Dónde tenemos nuestro número uno? Aquí. Va a ser como otro paso del ciclo de vida del plasmodio. Esporozoitos penetran por la picadura y migran al hígado. Entonces, estos esporozoitos estaban ¿en quién? En el moquis. Migran al hígado. Esta es la fase preeritrocitaria. Es decir, si me picaron en una zona endémica, ya tengo el plasmodium en la sangre, me voy a hacer un frotis de gota gruesa. No, no, de ninguna forma. Para que esto pase, tiene que pasar un tiempo para que esté a nivel sanguíneo. Entonces, los esquizontes en los hepatocitos aquí los tenemos.
Ya lo habíamos visto un poco. Tenemos la división de los esquizontes para dar los merozoitos. ¿Se acuerdan que los merozoitos salían como niños de primaria recreo aquí? Entonces, la liberación de los merozoitos. Bien. Pero, ojo, tengan en cuenta esto, chicos, que del 2 existe un 2A. Hipnozoitos de Vivax y Ovale permanecen en estado de latencia. Fase eritrocitaria. Exoeritrocitaria, entonces. Nosotros vamos a tener que existe una fase latente. Si ustedes dieron tratamiento, por así decirlo, para los merozoitos, ¿esta persona puede volver a tener malaria? Sí, porque puede ocurrir este estado de latencia. Y ante este estado de latencia puede haber una reactivación. Entonces, ¿aquí qué se usa? Primaquina. Primaquina para qué se va a usar para una curación radical, es decir, completa de los hipnozoitos. Y aquí lo tenemos. Bueno, siendo con esto, aquí tenemos más que nada. Uy, me había saltado esto. Primaquina, transmisión destruyendo gametocitos. Importante aquí. Entonces, la primaquina ya vemos que está actuando en dos sitios diferentes. Luego, quimioprofiláxicos. Ya les había dicho, mefloquina, doxiciclina, at- atovacuona con proguanilo, que también lo vamos a ver brevemente. Básicamente previene estos episodios agudos. De no tratarse, estos merozoitos penetran en los eritrocitos y básicamente comienzan a dividirse. Entonces, aquí ya estamos hablando de la fase eritrocitaria. Y bueno, estos trofosoditos móviles comienzan a dividirse. Y aquí a quienes vamos a tener esquintos, es, esquizonticidas. Estos de aquí van a básicamente encargarse de la muerte de estos esquizontes. Y bueno, sirven para tratar los episodios agudos, cloroquina, paludismo benigno, quinina, oxiciclina, los que ya habíamos mencionado antes, el artemeter o otros similares que vamos a mencionar para Plasmodium falciparum. Básicamente a este nivel, el que vemos aquí. De lo contrario, van a seguir los merzoitos y estos merzoitos se van a diseminar nuevamente y van a seguir infectando a quién? A más eritrocitos. Y bueno, ¿cuándo se produce la fiebre? La liberación. La liberación de los merzoitos produce la fiebre. Bueno, algunos van a formar gametocitos y demás. Y ahora, ¿cómo cerramos este círculo vicioso con el mosquito? Este mosquito de aquí básicamente va a picar a alguien que tenga la malaria y que va a adquirir los cigotos. Estos gametocitos, cigotos, ovoquiste, esporozoitos y se va a repetir todo este ciclo. Entonces, si por allí les ponen alguna pregunta, conceptos generales y demás, ¿se puede erradicar o no sé cuáles son medidas profilácticas para el tratamiento? Por allí control del vector. Ahora vamos a hablar del metronidazol. El metronidazol y también el tinidazol, principalmente este de aquí, van a actuar con las formas móviles e invasivas de entamoeba histolítica, por ejemplo, en el intestino e hígado. También hay otros, como la diloxanida, que actúa frente a los quistes no invasivos en la luz intestinal. Entonces ya estamos viendo un poco el metronidazol. Estos son activados por organismos anaerobios, dando lugar a radicales libres que dañan su ADN. Entonces, metronidazol daña el ADN. Fuera de ello, la diloxanida no se conoce, pero dicen que está ligado con la síntesis proteica. La administración es oral, puede ser administrado vía
intravenosa, rectal. Y bueno, diferencias entre este y este es que este tiene un efecto más prolongado. Acá le vamos a poner una T. ¿Algo más que vamos a ver? No. Metronidazol principalmente puede ser un objeto de pregunta. El uso clínico, tratamiento de accesos hepáticos, amebianos y disentería amebiana. Entonces, ahí estamos viendo que estamos hablando de abscesos hepáticos y desinterés amebianos. Si recuerdan un poco de parasitología, sí pueden haber accesos amebianos. Y bueno, van a existir quistes y aquí se menciona la tiloxanida. Ahora, ¿para qué más puedo usar el metronidazol y el tinidazol? Tricomonas y ardia. Entonces, hasta allí ya sabemos en qué puedo usar. De pronto en Protecomona, Yardia, pero principalmente accesos hepáticos, pues hablar de metronidazol. Bueno, los efectos adversos importantes. Si este metronidazol va a estar matando células, va a causar alteraciones en el tracto gastrointestinal, puede causar anorexia, mareos. Y bueno, importante, ¿se acuerdan de la reacción tipo de sulfirán? Si ustedes consumen alcohol y toman su metronidazol, se puede causar esta reacción tipo de sulfirán que se menciona, que la conocen desde el primer parcial. Bueno, en un poco más hablando del metronidazol, que es un antiprotozoario, el mecanismo de acción que se menciona también es que es reducido por la piruvato ferredoxina oxidorreductasa para formar radicales libres nitrosos que atacan el ADN y las proteínas. Entonces, la que desencadena estos organismos anaerobios es esto de aquí. Los mecanismos anaerobios tienen esta enzima que la reduce y a continuación se forman estos radicales libres nitrosos. Acuérdense, radicales libres siempre van a hacer daño. Bueno, aquí viene lo interesante. Aquí lo veíamos como un antiamebiano, nada más. No hablábamos de bacterias, ¿verdad? Aquí les voy a hablar un poco de bacterias. Tratamiento para amebiasis, giardiasis, tricomonasis, infecciones por Palantidium coli, Clostridium difficile, les había mencionado esto antes, y bacterias anaerobias. Entonces, de estas dos tablas ya pueden ver que hay bastantes similitudes. Bacterioides fragilis. Entonces, clostri- cuando les pongan Clostridium difficile, colitis pseudomembranosa. Tratamiento, pues puede ser vancomicina o metronidazol. Se los dejo como un dato. Se utiliza en forma de pomado o gel tópico para la rosácea, otro uso. Y bueno, ¿qué es la rosácea? Si no lo han visto, básicamente es personas que se les irrita o se les ve bastante rosada, que se refiere a eritema del tercio medio de la cara. Puede afectar nariz, pómulos. Bueno. Consideraciones especiales. En el tratamiento de la mebiasis después del nitroimidazol debe administrarse un amebicida de contacto. Entonces aquí nos dan otra sugerencia. Amebicida de contacto. ¿Qué es un amebicida de contacto? Lo vamos a ver. Tenemos a la paramomicina o TOH quinoleína. Tiodohidroxiquineloína. Bueno, la nitazoxanida, que es otro, otro grupo, inhibe la piruvato ferredoxina oxidorreductasa y se utiliza para tratamiento de criptosporidiasis. Sí, chicos, todos sufrimos para pronunciar esos nombres. Efectos adversos, ya les había dicho. Alteración del sistema gastrointestinal es que, no sé, puedes tener náuseas, sentir inflamado el abdomen, por así decirlo.
las vísceras propiamente. Anorexia, náuseas, mareos. Punto en común, el alcohol puede desencadenar un efecto tipo disulfiram. Y bueno, aquí tenemos una tabla recopilatoria con los datos más importantes para ustedes. Vamos a dejar de lado un poco la etiopatogenia. Aquí la pueden leer. Principalmente lo que nos interesa saber es que las amebas como tal pueden causar una colitis amebiana o extraintestinal, que es el acceso hepático amebiano. Y bueno, aquí tenemos la clasificación que nos interesa, que les interesa a ustedes, porque esta clase tiene mucha información. Sin embargo, clasificándolas de este tipo, podemos ir ramificando y teniendo un mejor concepto de todo. Tenemos de contacto luminales, que sería la paromomicina, que es un aminoglucósido, la hidroxiquina. Ahora, ¿cuál va a ser su mecanismo de acción? Mata quistes, es decir, esta ameba está en forma de quiste, está enquistada y la va a matar. Ahora, si este es un aminoglucósido, ¿qué me interesa a mí? Saber que se une irreversiblemente a la subunidad ribosomal 30S. Y bueno, se usa para tratar las infecciones. Luego la dillodohidroxiquina, efecto luminal, trofosforitos intraluminales y quistes, es decir, todo lo que encuentra en la superficie lo va a matar. La resistencia no se detalla mucho, sin embargo, en la farmacocinética es que esta aquí pasa largo. Ustedes saben, una absorción pobre o nula, así que van a encontrar el 100% de las heces, no se absorbe en el tracto gastrointestinal, se administra por vía oral, tópica, intravaginal, parenteral. Entonces, para todos los lugares. Efectos adversos, los que ya deberían saber. Ototoxicidad, nefrotoxicidad. Es una fija aminoglucósidos. Náuseas y vómitos, diarreas. ¿Se puede usar en la gestante? ¿Ustedes qué dirían si no se absorbe? Claro que sí, chicos. Sí se puede usar. O no es que se pueda usar, es bastante seguro, tiene un perfil de seguridad. Bueno, el uso durante cortos periodos de tiempo de esta de aquí. ¿Y qué vamos a preferir nosotros? Este aminoglucósido. ¿Por qué? Porque una cosa es que se controle una dosis y se tenga náuseas, vómitos, diarrea o digamos, una dosis mal controlada o un exceso puede causar toxicidades, ¿no? Pero imagínate tomar un fármaco que te pueda dar neuritis óptica, diarrea crónica, pérdida de visión. Entonces, también se dice que es, entre comillas, seguro en gestantes, pero ya se dan cuenta cuál usarían más. Bueno, en cuanto a los sistémicos, tenemos la clorquina, que mata los fosfoitos, y tenemos la dihidroemetina, síntesis proteica, matan los fosforitos. Ambos matan los fosforitos. Si por allí son un poco, o tienen una pregunta un poco rebuscada, les pueden poner esto de aquí. Esta resistencia que ven aquí, la EHPGP1, 5 y 6, es de esto de aquí. Acuérdense, metina, E, comienza con E, el factor de resistencia. Y bueno, aquí aquí sí nos dice que no lo debemos usar en una gestante o no es seguro. El metronidazol se debe usar más en población adulta y el tinidazol en población infantil. Ya habíamos hablado de estos dos previamente. Entonces, estos de aquí son mixtos, siempre seguido de un fármaco con efecto luminal. ¿Dónde tienen los luminales aquí? Entonces, ¿cómo es que funcionan? O vamos a revisar el mecanismo de acción. Ingresan por transportador de electrones intracelulares, acepta electrones y forma radicales nitrosos aniónicos muy reactivos.
Se unen a las proteínas y al ADN, inhiben la síntesis de ADN, muerte de los trofosforitos. Esa es la explicación larga, compleja. Pero aquí la tienen. ¿Cuáles serían sus factores de resistencia? Sobreexpresión de qué? Superóxido dismutasa y ferredoxina óxido reductasa. Allí los tienen. Y bueno, aquí tienen los marcadores. Pero ahora en cuanto a la farmacocinética, básicamente es un profármaco que requiere activación reductora. Ya les habíamos dicho, por ejemplo, en la entamoeba histolítica. Bueno, luego de esto, la administración básicamente se prefiere oral. Puede ser, la distribución es buena, se distribuye a todos los fluidos, básicamente, miren, líquidos cefaloraquídeos, saliva, líquido seminal, hueso, hígado, excesos hepáticos, leche materna, pero no placenta. Luego, el metabolismo, hidroxilación, oxidación, glucuronidación. Importante tener en cuenta, fenobarbital, prednisona, rifampicina y etanol aumentan su metabolismo. Cimetidina lo reduce. Ya habíamos hablado un poco acerca de cuáles lo aumentan y lo reducen, pero aquí ya lo tienen con colores. Secretan orina y heces. Y bueno, la vida media es de 8 horas, por ejemplo. Efectos adversos, cefalea, náuseas, vómitos, boca seca, sabor metálico. Por allí les pueden preguntar, sabor metálico importante. Diarrea, malestar abdominal. Ya les había hablado un poco de eso. Síndrome acetaldehído, cetoaldehído, disculpen. Hip- hipotensión. Si ven H minúscula es hipotensión. Rubor, cefalea, dolor de pecho, vómito. Regularmente, bueno, por su teoría lo catalogan de que sí se puede usar en persona embarazada el benzalmetronidazol. Y bueno, ahora vamos a pasar propiamente a todo lo que es antimaláricos. Sí, los que vimos antes podían actuar sobre el plasmodium. Completamente cierto, chicos, pero a lo que a nosotros nos importa también es saber que existe un grupo exclusivo de antimaláricos. O bueno, no exclusivo, pero que contiene mucho más fármacos. Bueno, vamos a hablar de la primaquina. La primaquina, que la habíamos saltado si es que no se dieron cuenta al inicio, mata hipnozoitos en el hígado. También mata gametocitos. Hipnozoitos, gametocitos. Ya lo habíamos visto ampliamente, ¿no? Durante la picadura o en el a nivel hepático. Mecanismo de acción desconocido. Es como cuando dice, si funciona, no lo cambies, no lo arregles. Algo así. No se sabe qué hace, pero lo hace bien y no hay problemas relativamente, así que todo bien. Administración, distribución, eliminación, oral, metabolismo rápido, semivida 3 a 6 horas. El uso clínico, la cura radical de la infección por Plasmodium vivax se vale, mediante la eliminación de los parásitos en la fase exoeritrocitaria, es decir, si nosotros ya tenemos un paciente en fase eritrocitaria, eritrocítica del Plasmodium, pues la primaquina no nos va a ayudar mucho que digamos. También está junto cloroquina para tratar episodios agudos. Aquí lo tienen. Y aquí vamos a hablar de cloroquina y similares. Efectos adversos gastrointestinales, metahemoglobinemia dependientes de la dosis, provoca anemia hemolítica en pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces por allí vamos viendo qué es lo que puede causar y qué no. Porque como saben, todos los fármacos pueden o no causar efectos adversos. A veces mínimos, a veces un poco más pesaditos. Y bueno, para lo que sería la cloroquina y similares, parásitos palúdicos en los eritrocitos, inhibición de la hemopolimerasa, enzima que en condiciones normales degrada el grupo hemo, esto los convierte en tóxicos y matan al parásito,
habíamos dicho del paludismo grave. ¿Qué más? Y el uso clínico, episodios agudos de paludismo. Hay que tener en cuenta los patrones de resistencia locales. La cloroquina y mefloquina se administran para emplear la profilaxis. Ya lo habíamos visto, quimioprofilaxis en ciertas regiones. La cloroquina también se puede usar en lupus, eritematosos sistémicos. Te preguntan qué fármaco antimalárico, antimicrobiano se puede usar en lupus eritematoso. Bueno, no creo que les pregunten, pero por ahí se los dejo. Y bueno, como ya les había dicho, poco antiquimioprofilaxis. Más elevado, es decir, para tratar episodios agudos, puede causar alteraciones gastrointestinales, mareos, anomalías auditivas. Importante, dosis altas, arritmias e hipotensión. Y bueno, fuera de ello, habíamos hablado para Plasmodium falciparum, es decir, el paludismo por este, se trata con quinina, junto con doxiciclina, clindamicina, sulfadoxina o pirimetamina. Y aquí tenemos otro grupo. Aquí estamos hablando de lo que sería la artemisina, propiamente, y sus derivados. Esto que ven aquí está hablando acerca de lo que sería el artímeter, art- artémeter. Bueno, artemisina, combinas efectos, combinación de esquizoticidas sanguíneos. Entonces, básicamente, ¿qué hace? Que los compuestos de este de aquí, de la artemisinina, disculpen, dan lugar a compuestos muy reactivos que dañan las proteínas y membranas de los parásitos. Entonces, estamos viendo que trabaja tanto en proteínas como en membranas. El artémeter se suele asociar a este fármaco de acá, la lumefantrina, que impide la detoxificación del grupo hemo por parte del parásito. Entonces, por ahí ya vamos viendo un poco de los mecanismos de acción. Ahora, el artesonato es una versión hidrosoluble que se puede administrar por vía intravenosa. En cambio, los que comienzan con ar- artemisinina y artemeter se administran por vía oral o intravenosa. Ahí lo tenemos. Donde son metabolizados en el hígado. ¿Y cuál es su compuesto activo o su metabolito activo? La dihidroartemisinina. Entonces, artemeter, artemisinina se transforman en dihidroartemisinina. Bueno, el uso clínico es básicamente lisar, por así decirlo, a los esquizontes, falciparum y otras formas de paludismo. Ahora, en cuanto a los efectos adversos, pues aquí es un tanto polémico, ¿no? Bloqueo cardíaco transitorio, fiebre, neutropenia. La fiebre, bueno, cualquiera no puede dar fiebre y si no es una fiebre grave o con complicaciones, todo bien, ¿no? Neutropenia tal vez, pero si se dan cuenta, un bloqueo cardíaco transitorio y que esté al inicio de los efectos adversos indica un poco la frecuencia, ¿no? Normalmente cuando ponen aquí rara vez o en dosis altas, es otra historia, pero tenerlo en consideración. Artemeter y artemisina, propiamente. Los dos son muy similares. Esquizonticida eritrocitario. En otras palabras, inhibe la reproducción asexual por escisión múltiple. Recuerden, gametocitos son una cosa, esquizontes son otra cosa. Y aquí estamos hablando de reproducción asexual. Entonces, mecanismos de acción, ambos fármacos inhiben la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas e impiden la esquizogonia eritrocitaria. Bueno, el artémeter se convierte en un metabolito activo que metila al grupo hemo y las proteínas. Por ahí lo sacan por el nombre, ¿no? Artémeter metilar.
Bueno, también se habla de la, como ya habíamos visto aquí, de la lumefantrina, que inhibe la formación de hematina al formar complejos con la hemina, por allí. Son definiciones bioquímicas, por así decirlo, un poco complejas, pero con que ustedes lo vayan racionalizando un poco, se les va a ir quedando. Pero igual, lo importante aquí son estas tres de aquí, no se olviden. El uso clínico, paludismo por falciparum resistente a la cloroquina. Consideraciones especiales, ojo, esto sí, a veces buscan la letra pequeña, así que no lo olviden. Disculpen el recuerdo. Pacientes deben tomar el medicamento con alimentos para mejorar su absorción. Por allí les ponen su verdadero falso y les ponen la artemisinina y el artémeter. No se deben tomar con alimentos. Es lo que dicen, eso es falso. Efectos adversos: cefalea, mareo, anorexia, fiebre, artralgia, debilidad, entre otros. Si bien no menciona el bloqueo cardíaco transitorio que está aquí y que es una fuente confiable, significa que sí existe. Interacciones: CYP3A4, el caserito de todos. Todos conocen el CYP3A4. Entonces, ambos son metabolizados por este y se debe usar con precaución frente a inhibidores de este. El artémeter es inductor del CYP3A4. Y bueno, la lumefantrina inhibe al 2T6. Pero bueno, son metabolizados y son inductores del 3A4. Luego vamos a tener al proguanilo y a la pirimetamina. Aquí, sencillamente, chicos, inhibición del folato. Estamos hablando del folato, ácido fólico, no va para embarazados. Acuérdense de esto. Se trata de esquizonticidas sanguíneos lentos que presentan mayor afinidad por las enzimas de los parásitos que por las equivalentes de las células humanas. Es decir, puede afectar todas las enzimas o un grupo determinado de enzimas, pero si tiene las humanas y tiene las parasitarias, se va por las parasitarias. Mecanismo de acción, recuerden, mayor afinidad. Mecanismo de acción: inhiben la dihidrofolato reductasa, el parásito palúdico. Entonces no tenemos timidilato. Luego la pirimetamina se emplea en forma de comprimidos que contienen también sulfadoxina, que ya habíamos hablado un poco de esto, que inhibe la dihidroteroato sintasa, también presente en la síntesis de timidilato. Proguanilo, siempre, como vimos en las imágenes, iba con más que era la atovacuona. Inhibe la cadena transportador de electrones de los parásitos. Y bueno, administración oral, comprimidos, se asocia con otros fármacos. Habíamos hablado que el proguanilo puede ir con atovacuona o cloroquina. ¿En qué? En profilaxis. La pirimetamina o las con sulfadoxina o con quinina o proguanilo más atovacuona. Y bueno, básicamente también se pueden usar en el paludismo agudo no complicado. Se habla también que también lo podemos usar en toxoplasmosis, lo que sería la pirimetamina, sulfadoxina. Y las alteraciones que pueden causar básicamente son alteraciones gastrointestinales, exantema cutáneo, supresión de la médula ósea, el cual es responsable de la pirimetamina. Ahora, el ácido fólico es importante, chicos. Y bueno, aquí tienen el resumen más que nada. Los que tienen check son teóricamente seguros. El resto tiene X, nada de nada. Y si no lo tienen,
Eso es porque no lo mencionan al menos en su teoría. Y recuerden que en su teoría les ponen un montón de artículos científicos, así que esto es contrastado con los artículos. Y por allí les pueden poner un artículo que les diga que sí o que no en las que faltan. Bueno, la etiopatogenia ya les había mencionado bastante. Eritrocítico, exoeritrocítico en el mosquito. Igual lo vamos a volver a revisar, pero lo que nos importa ahora, o bueno, vamos a verla ahora. Exoeritrocítico es la picadura del mosquito que introduce los esporozoitos. Estos van al torrente sanguíneo, llegan al hígado, a los hepatocitos. Este esquizonte, básicamente, se rompe y libera merozoitos. O, aquí viene el O, forma latente hipnozoitos. A ver, digamos que los hipnozoitos son la forma latente. Grábense con eso. Si tienen una mnemotecnia para ello, lo pueden hacer en su memoria mucho mejor. Merozoitos pueden invadir nuevos hepatocitos. Entonces, la diseminación no solo es al torrente sanguíneo, sino en el mismo hígado. Eritrocito, eritrocítico, básicamente el merozoito llega, ingresa al eritrocito, se vuelve el trofozoites inmaduro, madura, esquizonte, meronte, formación de gametocitos. Y luego una persona con malaria está caminando por la calle en una zona endémica y viene un mosquito que tal vez, digamos, tal vez nunca ha picado a nadie, es su primera vez picando y, oh maravilla, succiona gametocitos. Se fecundan el oquineto, que es diploide, el ooquiste y liberación de esporocitos. Ese es todo el ciclo, chicos. Tal vez es verbal, ya lo vimos en imagen y lo podemos volver a ver, pero sigamos. Antimaláricos, eficaz contra la forma gametocítica y contra hipnozoito. ¿A quién teníamos? Primaquina. Previene recaídas de las infecciones, interrumpe la transmisión de la enfermedad. Entonces afecta a hipnozoitos y gametocitos. Actúa como oxidante, interfiere en la producción de energía mitocondrial y genera LOS, que son las dos especies reactivas de oxígeno. Carece actividad contra la forma eritrocitaria y por eso se combina con otros fármacos. Entonces, no le va a dar a todas las formas. Así que deben tener en cuenta eso. Por eso se combina. Tenemos la absorción, la distribución, el metabolismo y el tiempo de vida media. Entonces, tenemos 3 a 4 y 2 de 6. Y según la fuente se dice que depende, puede depender de metabolitos del 2 de 6, que son estos de aquí. Interacciones, warfarina, acetaminofén, amitriptilina, inducen el 1 a 2. Contraindicado en pacientes con esto de aquí, ¿se acuerdan que mencionábamos? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, embarazadas, lactancia, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico. Efectos adversos, todos los que ven aquí, molestias abdominales, cefalea, anemia leve, cianosis, aumento de la metahemoglobina, leucocitosis, ictericia, anemia hemolítica y menos frecuentes estos de aquí. Bueno, luego pasamos con la forma eritrocítica. Entonces, nosotros debemos dar primaquina con uno de estos de aquí. Ahora tenemos que ver con cuál. Hidroxicloroquina, cloroquina, quinina, quinina. Cambios en el pH de la vacuola digestiva del parásito. Impide la formación de la hemozoína. Aumento de la ferriprotoporfirina, que este sería un metabolito tóxico para los plasmodium. Metabolismo 3 a 4 para la hidroxicloroquina. La cloroquina, aquí la tenemos con el 12-8, 3 a 4, 3 a 5, 2 a 6, 1 a 1. Interacciones, aquí las tenemos. O digamos, esto que ven en rojo aquí son genes son resistencia. Bueno, efectos adversos.
Básicamente pueden verse focalizados en la piel o tejido celular subcutáneo, cardiovasculares, aquí las tenemos, intervalo QT, arritmias, vasodilatación, hipotensión arterial, gastrointestinal, confusión, cefalea, coma, convulsiones. Entonces, en realidad hay que vigilar bastante esto de aquí, pero la cloroquina al menos se dice que sí es segura en el embarazo. El resto, pues. Bueno, es que también deben entender que la limitación de dar un fármaco a una persona embarazada no es tan sencillo, ¿no? Entonces, si el proceso regularmente es complicado para personas en estado saludable o personas enfermas, imagínense una persona que no tiene nada que ver, que le tenemos embarazada. Bueno, mefloquina y artemisina, o artemisinina, inhiben la polimerasa que me da la conversión de ferriprotoporfirina a hemozoína. Bueno, inhiben el transportador de enzimas proteolíticas impidiendo su salida de la vacuola digestiva. Para la mefloquina tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, el 3 a 4 es el importante aquí, tiempo de vida media. Para lo que sería la artemisina tenemos el ADME, frecuente, frecuentemente oral, unión a proteínas plasmáticas variable, metabolismo por 2 veces, 3 a 4, tiempo de vida media corta. Gen de resistencia PFMTR1. Efectos adversos de la artemisinina tenemos cefalea, anorexia, mareo, astenia, artralgia, mialgia. Articulaciones. Bueno, pirimetamina, proguanilos, sulfodaxina inhiben a la dihidrofolato reductasa. Entonces, mutaciones que nos interesan para los dos primeros, proguanilo y pirimetamina, es el PFDHFR y para la sulfodaxina es el PFDHPS. Aquí tienen un poco de tarea, chicos. Atovaquona básicamente se une al sitio Q0, el complejo el ciclocromo BC1 y la cadena transportadora de electrones y causa este colapso en la membrana mitocondrial e inhibición de la ubiquinona. Esto a nivel del metabolismo energético, resistencia PFCYTB. Entonces, hasta aquí ya hemos hecho una revisión a grosso modo de los antimaláricos como tal. Y bueno, aquí regresando a lo que sería, aquí teníamos la explicación a grosso modo de lo que sería la malaria. Y aquí tenemos ya la más elaborada. Entonces, esto porque nos importa. Primaquina está actuando aquí. Vamos a poner un triángulo y aquí. Entonces, nosotros deberíamos, para prevenir episodios agudos, tenemos mefloquina, oxiciclina, atovaquona con proguanilo. Para los esquizantes sanguíneos, aquí vamos a tener cloroquina, quinina, doxiciclina, pirimetamina, sulfadoxina, artemeter con lumefantrina. Entonces hay muchas combinaciones, pero con que ustedes sepan dónde actúan y cuándo, o mejor dicho, que sepan cuáles son los amebianos como tal, en su clasificación de mixtos, sistémicos y de contacto luminales. Ojo que siempre uno mixto va a ser primera línea. Siempre que seguido de esto hay que dar uno de contacto luminales. Y bueno, aquí en antimaláricos contra gametocitos, contra ignosoitos y eritrocitos. Aquí ya podemos, si se dan cuenta, en general, es que la primaquina, hipnozoitos, gametocitos y el resto, eritrocíticos, son todos estos de aquí. Y bueno, para la profilaxis, como ya les había dicho, cloroquina e hidroxicloroquina es para zonas endémicas sin resistencia. Más frecuentes es este tratamiento: atovaquona, proguanilo, doxiciclina, mefloquina. Doxiciclina es una tetraciclina. Sulfodoxina, pirimetamina, atovaquona para malaria estacional en población africana menor de 5 años.
Y bueno, las vacunas que existen, sí, pero ustedes ya saben, puede existir en el libro, puede existir en el texto, pero que lo tengamos en nuestro país es otra historia. Aquí, esta es una tabla muy importante, es de su teoría, elaborada por el doctor Salazar. Tenemos Teniazolium, equinococos granulosos, por ejemplo, Ascaris lumbricoides, enterobius vermiculares, enterogilos estercoralis, Trichinella spiralis, uncinarias, las uncinarias es el Ancylostoma duodenale, Necroptera americanus, filarias, anisakis, fasciola hepática, Xtosoma. Fijo, les ponen una pregunta de uno de estos. Si les preguntan por lesiones quísticas, tal, o factores de riesgo para tenia, lo tienen aquí. Equinococos también, síndrome de Lofer, enterobios vermiculares o los oxiuros y demás. Pero les pueden poner esto como enunciado y esto como pregunta de tratamiento. ¿Qué darías en una tenia solium? ¿Albendazol o praziquantel? ¿Qué darías en equinococos? Albendazol. ¿Qué darías en ascaris? Albendazol. Enterobius vermicularis, mebendazol, albendazol o famato de Firantel. Estrongiloides, ¿qué das? Ivermectina. Tequinella spiralis, mebendazol o esteroides o salicilatos. Poco complicada la tequinela, la verdad. Uncinarias, albendazol, mebendazol, filarias, ivermectina o dietilcarbamicina. Anisakis, básicamente es mecánico, es decir, le tienen que quitar el parásito por vía endoscópica. Fasciola hepática es triclavendazol y Xtosoma praziquantel. Entonces, por ahí les pueden preguntar, pero mayoritariamente es albendazol, pero ten cuidado. Aquí les puse un poco los tratamientos por infecciones por protozoos. Amebiasis, por ejemplo, con entamoeba lítica, aquí tienen el cuadro, metronidazol o tinidazol. Amebiasis, por ejemplo, entamoeba lítica, paromomicina. Palantidiasis por Ballantidum coli, tetraciclina o metronidazol. Criptosporidiasis, nitazoxanida. Infección por dientamoeba, que es dientamoeba fragilis, metronidazol, tetraciclina, metronidazol o lo que sería paromomicina. Giardia, tienes tinidazol o nitazoxanida o paromomicina o metronidazol. Para microsporidiosis, tienen el albendazol o fumagilina. Y bueno, eso es todo en cuanto a la clase y vamos a pasar rápidamente a unas preguntas breves. En este caso, es un fármaco contra las formas de gametos de todas las especies de Plasmodium. Contra todos los gametos de todas las especies, no te está hablando de gametocitos ni nada parecido. Entonces, aquí al ojo, si te dicen para todas las especies, ¿qué tienes que evaluar tú? Que sea uno utilizado ampliamente o el más mencionado, ¿no? Se habla de la primaquina. Entonces, nos dice gametos. Gametos solo hemos hablado de primaquina. Luego, dos. Es un fármaco contra los linfocitos en el hígado, contra los quistes en el intestino por entamoeba histolítica. Se los acabo de poner hace unos cuadros. Nada complicado, súper sencillo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Linfocitos en el hígado contra los quistes en el intestino por infección de entamoeba histolítica. Vamos a regresar. Entamoeba histolítica.
Parmomicina nos dice, por ejemplo. Pero si buscamos aquí, ¿qué vamos a tener? Que sería el metronidazol. Para el ciclo pasado validaron la respuesta como metronidazol. Entonces, como histolítica, pues algunos libros lo van a referir como parmomicina, pero recuerden, priman los artículos y la información dada en clase. Respecto a la farmacología de los antiparasitarios, marcar la relación verdadero y falso. Teniazolium, albendazol, verdadero. Famato de Pirantel es un tratamiento contra Enterobius vermicularis, para revisarlo. Ivermectina contra filarias, sí. Flicabendazol es un tratamiento contra fasciole hepática. Fasciole hepática, sí, sí. Pentamidina es el tratamiento contra la leishmania. Bueno, no se los puse, pero en realidad todas son verdaderas. Recuerden que si te dice si es tratamiento, está bien, o sea, es algo abierto. Pero si te dice principal o primera opción, ya es completamente diferente. O refractario en algunos casos. Bueno, paciente 23 años, dolor sordo en hipocondrio derecho. Ya nos está hablando de lo que sería propiamente el hígado, diarrea, mocos, rajos de sangre, fiebre 39, tos seca. Es decir, no es una infe- infección productiva como tal lo que pueda tener. Hepatomegalia, pruebas de laboratorio, leucocitosis, fosfatasa alcalina incrementada. Refiere que hace 15 días tomó agua de un arroyo. Entonces, todo mal aquí. Sin hervirla, también alimentos sin lavar y poco lavado de manos. Yo sospecharía. A ver, aquí hay dos cosas importantes. Nos están hablando de hígado y también de diarreas. Entonces, ¿teniasis? No, para nada. Colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Podría ser un poco distractorio, la verdad. Infección por Plasmodium vivax y aplicaría primaquina. Puede ser. Acceso hepático por entamoeba histolítica y aplicaría metronidazol. Trypanosomiasis, nada que ver. Entonces nos deja con tres opciones bastante amplias, ¿no? Entonces, podemos irnos por lo que sería propiamente el paludismo por Clostridium difficile que es oportunista o por un acceso hepático. Pero nos dice que tiene un dolor sordo, entonces la respuesta es acceso hepático. Esto de aquí se puede dar porque el Clostridium difficile está a sus anchas por el tomo un medicamento o un desequilibrio en la microbiota. Plasmodium vivax, pues no estamos hablando propiamente de la diarrea. Y si nos habla de factores de riesgo de agua contaminada, pues entamoeba histolítica. Luego, hombre de 38 años, esta es una pregunta del MIR, interesante, 2018. Por eso se les incluye urgencias por cuadro de fiebre encima de 39, deterioro del nivel de conciencia, ¿a dónde viajó? Guinea Ecuatorial. No tuvo profilaxis antimalárica, ya te está cantando todo. Los valores que te pueden poner aquí, bueno, con el tiempo lo sabrás, con el tiempo no, pero creatinina elevada, el AST y el ALT también elevados. El laboratorio informa la visualización en sangre de un Plasmodium falciparum con un nivel de parasitemia del 6%. Yo les dije al inicio de clase que 5% y síntomas la calificaban por grave. Entonces, miren, aquí, si es que ustedes no sabían la respuesta, se la sacan facilísima. El paciente está que se muere. Se daría tratamiento vía oral cuando ya llegó hasta alteración del nivel de conciencia, nada que ver. La respuesta es artesanato intravenoso. Y bueno, como todas las semanas, este es el QR de la central de tutorías. Aquí el cerebrito, dejando su like. Y tenemos todas las fuentes
usadas. Como saben, las flashcards, los libros, los diagramas. Y bueno, algo más que les quiera decir, pues no. Básicamente esto incluye todo el contenido de la semana. Vamos a dejar de compartir y vamos a pausar la grabación. Muchas gracias por ver el video.